Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí en la casa de Dios. Por apartar este tiempo para venir a exponerse a la presencia de Dios y a los cantos. Honramos a la visita con un fuerte aplauso. Tenemos a Danilo y a Raquel. Sí, Señor, un fuerte aplauso al Señor. También tenemos a Lilian. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Honramos al Señor también por nuestra hermana Doris, que está con nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tenemos a Kevin. Denle un aplauso al Señor. Lo honramos las visitas con este aplauso. Gracias, Señor. Así que estamos aquí no por costumbre, sino que estamos aquí por un propósito de escuchar la palabra del Señor, y vamos a tener un pequeño refrigerio al final. Solo voy a compartir unos minutos. Lo que pasa es que me entregaron ya muy tarde la parte, ¿no? Así que voy a hablar como a las 3 de la tarde. Y vamos a comenzar en Lucas capítulo 16 y versículo 16. De verdad que el Espíritu Santo puso este versículo en mí, porque estábamos cantando, no estaba pensando en la Biblia cuando me vino este versículo, ¿verdad? Entonces, este es el versículo que Lucas 16, versículo 16. Este es el versículo que muchos usan para decir que en este tiempo no existen los profetas. Que los profetas terminaron con Juan, que Juan fue el último profeta. Y todas esas enseñanzas incorrectas es por no interpretar bien la Escritura. Si lo interpretan intelectualmente, ahí está el problema de la interpretación intelectual. La palabra tiene una interpretación espiritual. Entonces, de esa forma el enemigo hace que muchos hijos de Dios pierdan de bendición. De la misma forma con las ofrendas y con el diezmo, que también usan un versículo para decir esto ya no es para este tiempo, pero versículos mal interpretados. Por eso no se puede escuchar a todo el mundo. Entonces dice el 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En otras versiones creo que dice que los valientes arrebatan el reino de Dios. Entonces, en este versículo, cuando dice la ley y los profetas eran hasta Juan, lo que quiere decir sencillamente es que en la dispensación de la ley, el último profeta fue Juan el Bautista. Aquí no está diciendo que se terminó el ministerio de profetas. Aquí lo que está diciendo es que la ley y Juan el Bautista, con ellos terminó la temporada de la ley para entrar a la temporada de la gracia de Dios. Y de igual manera pasa con el ministerio de apóstoles. Muchos dicen, no, los apóstoles ya no existen. Entonces, porque no saben interpretar las escrituras, sí existen en este tiempo profetas. Eso de que muchos han distorsionado el ministerio del profeta, porque los profetas modernos nunca hablan por ejemplo, de una sentencia de Dios hacia alguien. Los profetas nunca hablan, a nadie le dicen, oye, tiene que dejar el pecado, tiene que dejar el mundo. Nunca tienen que decidirse por el Señor. El profeta moderno no. El profeta moderno más bien, en vez de llevarnos a la muerte, nos alejan de la muerte.
Entonces, si este versículo lo que quiere decir es que los profetas de la ley, en la ley el último fue Juan el Bautista, porque con Juan el Bautista terminó la ley, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un versículo para que mire que en el Nuevo Testamento sí había el ministerio de profeta. Entonces, por eso usted tiene que saber, por ejemplo, hay unos que dicen que son profetas. Un profeta tiene que ser un máster en las escrituras. Un profeta tiene que ser un hombre o una mujer que tienen que ser profundos en el conocimiento de la palabra de Dios. Digamos, un ministerio profético actualiza lo que se dijo hace 1000 o 2000 años, lo actualiza, le da una aplicación para el presente, ¿verdad? Entonces, en Hechos capítulo 13, si vamos ahora a Hechos capítulo 13, Hechos ya es el Nuevo Testamento, o mejor dicho, Hechos ya está en la dispensación de la gracia de Dios. Ya Hechos no pertenece a la ley. El libro de los Hechos ya la gracia de Dios estaba activada. Entonces, en el capítulo 13 de Hechos dice, verso 1, digo esto porque el Espíritu Santo no lo puso, y si me lo puso en el corazón es por alguna razón. Entonces, mire lo que dice Hechos capítulo 13. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dice que habían profetas. Entonces, si Juan hubiera sido el último profeta, entonces en la dispensación de la gracia ya no se mencionará el nombre del profeta. Aquí dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Por eso el requisito para llegar a ser apóstol es primeramente haber ejercido el ministerio de maestro o de profeta. Entonces, aquí están los nombres de los maestros y de los profetas que estaban allí en la iglesia de Antioquía. Lo único es que no dice, estos eran profetas y estos eran maestros, sino que lo dice en forma general. Había en la iglesia de Antioquía profetas primeramente y segundo maestros. Entonces da los nombres, y entre esos nombres está el nombre de Saulo, de Pablo, y está el nombre de Bernabé. Quiere decir que Pablo ya era profeta o era maestro. Bernabé ya era profeta o era maestro. Entonces, estando en esa reunión de maestros y profetas, dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, allí, dentro del grupo de profetas y maestros, el Espíritu Santo habló y dijo que apartaba a Pablo o Saulo en este momento y a Bernabé para el ministerio de apóstol. Entonces ellos salieron de la iglesia de Antioquía como apóstoles. Entonces quiere decir que Saulo o era profeta o era maestro. Por eso le digo, hoy usted tiene que estar bien despierto. La gente con facilidad, alguien dice yo soy profeta y ya la gente lo llama profeta. La primer señal de un profeta es que tiene que ser vasto. Tiene que saber trazar la palabra de verdad. Igualmente un apóstol tiene que ser profundo en las enseñanzas para que nosotros los parezcamos más cada día a Cristo Jesús. ¿Está aquí conmigo? Porque el apóstol y el profeta son para edificar la iglesia. No es para darle palo, no es para disciplinar, es para edificar. Entonces,
Por eso el ministerio de profeta y de apóstol son los ministerios que más mal entendidos son o comprendidos. Porque el profeta y el apóstol siempre hablan cosas que los otros ministerios tradicionales no hablan. ¿Verdad? Entonces, esto el Espíritu Santo quiere que lo escuchen, que lo aprendan. Un profeta tiene que ser alguien vasto en las Escrituras. Un apóstol tiene que saber trazar con precisión la palabra de Dios para que sea de edificación a los oyentes, que salgan edificados en su fe. Gloria a Dios, amén. Bendecido sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, si va conmigo a Apocalipsis, capítulo 3, y luego entramos al tema que nos corresponde, o que voy a continuar. En Apocalipsis, capítulo 3, allí lo dicen, en un versículo de ahí va a estar, dice a una iglesia, dice, gracias a Jesús. Es que estos versículos realmente no los busqué, no me ubiqué bien, pero hay un versículo a una iglesia que le dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dice, si alguien me ayuda, gloria al Señor. Dice, en el nombre del Señor, si alguien lo busca en el... Sí, así rapidito en el celular. Gracias a Jesús. Así rapidito, tienen alguien un celular ahí rapidito. Póngale, has probado lo que dicen ser apóstoles. Y Google decide, él entiende lo que le quiere decir. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Verso 2.2. En Apocalipsis 2.2, si lo ponemos entonces, dice: oh, a la iglesia de Éfeso. El Apocalipsis se escribió en el tiempo de la gracia de Dios. Y quien lo está diciendo es el apóstol Juan. Entonces dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Me gusta ese versículo 1, es bien hermoso. Eso cuando dice allí, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ese es el Señor que desciende para visitar las iglesias y camina entre medio de las congregaciones para examinar cómo están los corazones. El Señor, aunque nosotros no lo miremos con los ojos físicos, pero el Señor muchas veces ha descendido, como desciende en todas las iglesias, para ver qué se está enseñando, para ver cómo está la atención del pueblo, para ver cómo está el hambre, aunque Él lo sabe, pero Él desciende como el jefe de su iglesia, de su novia, a ver cómo está su corazón. Entonces en el 2 le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Entonces luego dice: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, si no hubiera existido el ministerio de apóstol, si Pablo fue el último apóstol, porque hay un versículo que Pablo dice: yo soy el último apóstol, como un abortivo.
Pero Pablo no quiere decir, Pablo ahí está haciendo una declaración de que él es pequeño, de que él no era merecedor. Entonces dice como el último, ¿verdad? Pero no se refiere que la línea de apóstoles se detuvo, que desapareció, no. Porque aquí Juan dice, esto lo dice después de muchos años de la muerte del apóstol Pablo. En el 2 dice, yo conozco tus obras, y una de las cosas, de las obras que hacía, dice, has probado a los que dicen ser apóstoles. Si no hubiera existido el ministerio de apóstoles, entonces la iglesia de Éfeso nunca hubiera probado cuando alguien llegaba y decía, yo soy apóstol. De una vez lo hubieran cortado. De una vez hubieran dicho, no, sabes que vete con esa mentira a otro lado. No, cuando alguien decía y se presentaba como apóstol, ellos lo examinaban, lo probaban, y tenían claro que habían apóstoles verdaderos y apóstoles falsos, como hoy. Por ejemplo, ¿cuántos se presentan como apóstol y lo primero que no saben trazar la palabra de verdad? Un verdadero apóstol siempre le va a sacar cosas profundas de la Escritura. Un apóstol, un profeta nunca le va a estar repitiendo lo mismo. Siempre va a tener algo que dar fresco, una palabra fresca, una profecía fresca. Es totalmente diferente al ministerio de evangelista, maestro o pastor. Aleluya, gloria a Dios, amén, hermano. Así que creemos en los apóstoles, pero no creemos que todos los que dicen ser apóstoles son apóstoles. Por ejemplo, un apóstol, un profeta tiene que aportarnos algo nuevo cuando viene. Tiene que aportar algo nuevo, de revelación nueva, una palabra fresca nueva, etcétera, y etcétera, y etcétera. Aleluya, amén, hermano. Comparto esto porque lo sentí. De verdad se me vino a la mente ese versículo, no la cita, solo me vino el contenido, que en la ley Juan fue el último profeta y que con Juan terminó la ley. Entonces voy a continuar, solamente le voy a dar unos minutos sobre el tema que comenzamos el domingo pasado sobre Jacob, que tuvo una herencia poderosa. Entonces Isaac bendijo 2 veces a su hijo Jacob, 2 veces. Entonces vamos a ver la diferencia entre la primera bendición, porque eso también sucede en este tiempo. En Génesis capítulo 27. Si va conmigo al libro de Génesis capítulo 27, ¿verdad? 27. Antes de entrar al versículo 27, en el capítulo 25 que leímos el domingo pasado, dije que Jacob no le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Jacob nunca engañó a su hermano Esaú para quitarle la primogenitura, sino todo lo contrario. Jacob, lo leímos, le dijo, véndeme. Y Esaú le dijo, sí, claro, la vendo por un plato de comida. Y Jacob como que dudaba un poco y le dijo, júramelo. Y Esaú le juró que se la vendía, porque dijo él en su corazón, ¿de qué yo me voy a morir un día? ¿De qué sirve la primogenitura? En ese momento él no entendía lo que era la primogenitura. Cuando lo entendió ya fue muy tarde. Por eso nosotros podemos tener pérdidas en lo espiritual, que cuando entiende algo puede ser que el cielo diga, ya es muy tarde.
Entonces, y en el versículo final leímos que el Espíritu Santo decía en Génesis 25, y de esta manera, así menospreció Esaú su primogenitura, ¿verdad? Entonces, claro, Esaú no entendía el significado o el propósito de la primogenitura. Jacob tenía ese conocimiento. Jacob ya había recibido esa revelación. Entonces, allí lo que aprendemos es que Jacob tenía hambre de Dios. Él sabía que ser primogénito era lo mejor que le podía pasar a un hijo varón en una familia. Y por el hambre, el deseo de ser bendecido, no era correcta la forma, pero el deseo de ser bendecido, y él sabía que para ser bendecido tenía que ser primogénito, pero ese era el conocimiento que él tenía. Pero Dios había decidido, en este caso, en esta familia, que el bendecido no iba a ser el primogénito, sino que el bendecido iba a ser el segundo, ¿verdad? Entonces, o sea que para Dios, Esaú nació primero, pero en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, Dios vio que Jacob salió primero. Así es el asunto. Entonces, comprar no es robar, comprar no es engañar. Entonces él trató, por decirlo así, de comprar la bendición de Dios. En hebreo dice que Esaú se arrepintió y su arrepentimiento, su oración no fue escuchada. Entonces quiere decir que hay momentos de oportunidades que si no aprovechamos la oportunidad de Dios, nos podemos quedar sin la bendición. No que Dios nos va a rechazar o que Dios va a dejar de amarnos, pero podemos perder. Está aquí conmigo. Por ejemplo, Dios puede llamar a alguien para que sea, digamos, un evangelista, un ministerio, pero si no le responde a Dios o le responde ya muy tarde, entonces Dios dice, no, ya me agarré a otro. Por eso dice, sé valiente, persevera, para que nadie quite tu corona, para que nadie robe tu corona. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, por el deseo de ser bendecido, por supuesto, eso era bueno, el querer ser bendecido. Por eso, cuando se quiere de Dios, cuando un corazón quiere de Dios, ese corazón se vuelve imparable. Cuando alguien realmente quiere de Dios, se va a rebuscar, hermano. Cuando alguien quiere de Dios, va a sacar el tiempo para crecer en conocimiento, se va a rebuscar, va a hacer lo que sea para recibir algo de Dios. Amén. Eso es lo que dice en Mateo: los valientes arrebatan el reino de Dios, en el reino de Dios. Entonces, Jacob tenía un gran deseo, por eso Dios nunca lo llamó a cuenta, por haberle comprado la primogenitura, por haber convencido a su hermano a que le vendiera la primogenitura. Dios no lo llamó a cuenta, porque la motivación era el hambre de Dios. Aunque era algo incorrecto, pero lo que lo motivó es como que usted quiera ser bendecido, pero no quiere orar. Usted quiere ser bendecido, pero no hace ni el mínimo esfuerzo, no hace ningún esfuerzo. Yo quiero ser bendecido, entonces escucha que en la iglesia, por poner un ejemplo, hay un invitado poderoso. Usted dice, no, yo de esos días no voy al culto, ¿verdad? Pero cuando se quiere de Dios, hermano, cuando se quiere de Dios, se rebusca. Cuando usted quiere de Dios, cuando alguien quiere de Dios, saca el tiempo.
Cuando alguien quiere de Dios, nada lo detiene. Digamos que el hambre de Dios es como un motorcito que lo va a fortalecer para perseverar y perseverar. Cuando alguien dice, yo quiero ser bendecido, entonces va a hacer cosas, leer la Biblia, acercarse a Dios, aprender de la fe, aprender de la oración. Se rebusca porque busca la manera de cómo hacer que se manifieste la respuesta de Dios. Entonces Esaú tenía eso, por eso Dios no lo llamó a cuenta, ni pagó ninguna consecuencia Jacob. Ahora, Jacob pagó consecuencia por haber engañado a su padre Isaac. Ya en eso solamente quiero tocar así por la actividad que tenemos. Eso fue lo peor que hizo Jacob. Pero la idea de engañar no nació en él. No, la idea de comprar la primogenitura nació en el corazón de él. Pero la idea de engañar a su padre Isaac, de mentirle a su padre Isaac, no nació en el corazón de él. Nació en el corazón de Rebeca. Rebeca fue la que tuvo la idea, fue el cerebro que dirigió esa estrategia. Jacob no lo quería hacer. Dice la Biblia que Jacob no lo quería hacer porque le dijo, madre, no vaya a ser que en vez de recibir bendición, reciba maldición. Entonces Rebeca, con templanza, le dijo, hazlo, y si hay juicio que caiga sobre mí. Entonces eso animó a Jacob. Entonces la estrategia comenzó en Raquel porque ella fue la que escuchó. Versículo 1, 27, capítulo 27, versículo 1. Y aquí vamos a ver las consecuencias que pasó Jacob por haber engañado a su padre Isaac, por haberle mentido. Digamos que a través de una mentira, a través de un engaño, hizo que Isaac lo bendijera a él. Pero cuando Isaac bendijo a Jacob, Isaac creía que estaba bendiciendo a Esaú. Voy a repetirlo esto. Por eso Jacob recibió 2 bendiciones de su padre. Y hoy esas dos bendiciones se pueden activar sobre un hijo de Dios, pero con diferencia. Una tiene consecuencias y la otra no. Voy a repetirlo. Cuando Isaac bendijo a Jacob, en el capítulo 27, él creía que estaba bendiciendo a Esaú. Como Dios lo conoce todo, el Espíritu Santo vino sobre Isaac, pero lo bendijo solamente con bendiciones terrenales. Y Jacob no buscaba la bendición terrenal. Jacob estaba interesado en la bendición espiritual, en la bendición que lo conectaba con el Dios de Abraham y con el Dios de su padre Isaac. Por eso en la iglesia hay gente que solo conoce la bendición material. Porque una bendición material se puede conseguir hasta con trampa. Pero eso no quiere decir que es porque Dios está agradado. Por ejemplo, usted puede ser bendecido solamente por congregarse. Usted puede ser bendecido solamente por ofrendar.
o solamente por diezmar. Y va a cosechar bendiciones terrenales. Y no son malas. Nosotros necesitamos la bendición terrenal. Hasta tenemos más deseo de lo terrenal que de lo eterno. Entonces, versículo 1 del capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, ojo, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Entonces, lo primero que vemos aquí con Isaac era que estaba ya ciego, estaba ya viejo. El único sentir que sentía él era que se iba a ir. Entonces dijo, antes de morir tengo que bendecir al primogénito, porque en esos tiempos la mayor parte de la herencia terrenal le correspondía al primogénito, y la herencia espiritual le correspondía también al primogénito. Digamos que era como el sacerdote de la casa, era el que se conectaba y hacía pacto con Dios. Mira, aquí hay mucha enseñanza que la vamos a ir desarrollando, y de aquí una de las cosas que voy a enseñar es lo importante que es tener un pastor. Y yo lo voy a repetir una vez más. Por ejemplo, usted puede estar aquí y yo no ser el pastor suyo, nosotros no ser los pastores, pero puede estar aquí y ser nosotros los pastores, digamos, solo por tener pastor, porque tener pastor es algo interno, es algo del corazón, porque sin que yo lo visite, sin que ande detrás de usted y sin que estemos comiendo juntos, pero en su corazón usted viene para recibir. En su corazón usted acepta una oración del pastor o la pastora. En su corazón usted ama al pastor, ama la obra de Dios. ¿Está aquí conmigo? Solo por eso puede una vida ser bendecida con cosas terrenales. Por eso hay gente que es bendecida, pero sin manifestación de Dios. Bendecidos, súper bendecidos, pero no tienen el deseo de pagar un precio para servir a Dios. Ni lo anhelan. Entonces, aquí, ojo, mantenga en mente esto. Isaac llamó a Esaú porque era el hijo mayor. Hasta aquí Isaac no sabía, lo supo después, por eso dio la segunda bendición. En la primera bendición, de una de otra forma, el Espíritu Santo no permitió, no le puso en la boca palabras de bendiciones espirituales, sino que solo le soltó palabras de bendiciones, pero terrenales, de aquí, de la tierra. Porque Jacob no sabía. Rebeca nunca le había contado que Jehová le había dicho, oye, el mayor va a servir al menor. El heredero del pacto no va a ser el mayor, va a ser el segundo. Se lo digo hasta en esta ocasión. Entonces, cuando llamó a Esaú, así como son las mujeres, ¿vale? Astutas, listas, de alguna forma Rebeca ahí como queriendo o no, se acercó a la tienda donde estaba Isaac, y se acercó ahí, puso el oído para oír qué le iba a decir. Porque Isaac era un matrimonio dividido. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Por eso le digo que en Dios nunca pide perfección.
Claro, no era que Dios estaba de acuerdo, no era que Dios apoyaba, pero el propósito no es de acuerdo a las acciones. El propósito de Dios es de acuerdo a lo que dice el diseño. Aleluya. Por eso nosotros miramos y decimos, ¿cómo es que Dios bendice a ese si es un terrible? Es un diablo, es una diabla. Mira, no se congrega, mira. Ya hay unos que dicen, a mí yo he escuchado que yo estoy bendecido sin diezmar y sin ofrendar. Y es cierto, están bendecidos. Y yo les he respondido, ¿y qué tal si ofrendar y diezmar? Porque Dios les bendice por diseño. Por eso nosotros tenemos que ser como Josué. Que es que cuando se quiere de Dios, eso quiero. Y deseo que se despierten todos ustedes. Así como tiene estrategias para trabajar, así como se esfuerza y hace su jugada y se rebusca y toma vitamina B12, dice complejo de vitamina B12 para estar fuerte. No estoy diciendo que sea malo eso, está bueno. Yo esto lo aprendí con los árabes, que cuando pasábamos las 10 horas de trabajo tomaba Tylenol o Aldi, y no para que se quite el dolor muscular. Bueno, ya le estoy dando estrategia, por eso en la caja de herramientas siempre había un bote de Tylenol de 500 miligramos. Y cuando estábamos cansados para trabajar hasta medianoche, 2 Tylenol o 3 Tylenol. Entonces, así como se tiene astucia, viveza para lo material, debemos tener viveza para lo espiritual, el que nos conviene. Porque en su trabajo usted se puede matar, pero el día que se quiebre un pie, la compañía lo va a desconocer. El día que sienta que ya no le rinde, lo botan. Pero Dios no es así. Con Dios, si usted se quiebra el pie, Dios le sana. Y si está viejo y cansado, Dios le rejuvenece, Dios le fortalece. Así es nuestro Dios. Por eso me gusta decir a mí, esta frase es hermosa, aunque no me lo reconozcan. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Yo hasta lo pongo, gana lo pongo en mayúscula. No se pierde, pierde en mayúscula. Ay, no sabe cuánto gusto me da cuando escribo esa frase, hermano. Entonces, Josué fue listo. Josué no estaba para ser sustituto de Moisés. El diseño decía que el sustituto de Moisés iba a ser Aarón. Por eso le digo, hay bendiciones materiales que nadie se las va a quitar. Lo que es suyo es suyo. Pero hay cosas que si no se alinea, por ejemplo, Aarón nunca quiso alinear su corazón con Dios. Santo Dios, Entonces, ojo a esto, escuche esto, iglesia. Escuche esto. Aarón iba a ser el sustituto de Moisés, pero las fuerzas del cielo al final decidieron y dijeron, no, él no debe ser sustituto, él tiene que morir antes de tiempo. La fuerza del cielo dijeron, Josué lo va a sustituir. Y en el cielo alguien preguntó, ¿pero por qué? Algo sencillo nos puede hacer perder una bendición. Aarón tenía un problema, no le gustaba estar con Moisés. Y como Moisés era su hermano menor, así como es hoy, el hermano mayor le quiere dar una instrucción al menor y el menor le dice, ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Eso es por la
familiaridad, porque son familia. Entonces Aarón y María lo criticaban. Entonces, quien tenía que ser el responsable de proteger, de cuidar a Moisés era Aarón, pero no le gustaba. A Josué sí le gustaba. A Josué le gustaba estar con Moisés. A Aarón era el responsable del tabernáculo porque era el sacerdote. Pero quien dormía y cuidaba y abría las puertas era Josué. Josué le dijo a Moisés: dame las llaves del templo. Yo me levanto temprano. 2 horas antes del culto yo voy y abro el tabernáculo. Yo hago algo sencillo: abrir la casa de Dios. Aarón lo sabía. Dios le dijo a Moisés, le dijo Dios, tú vas a ser Dios para tu hermano Aarón. Yo no le voy a hablar a Aarón, yo voy a hablarte a ti. Y tú le vas a decir a Aarón lo que yo digo. Por eso tú vas a ser Dios para Aarón. Y Aarón será tu profeta. O sea que Dios le dice a Moisés: Aarón no va a ser mi profeta, va a ser tu profeta, porque él va a hablar, tú le vas a poner las palabras en la boca que él tiene que hablar. Óigame, esa era una buena conexión. Sí, señor. Pero a Aarón no le gustaba eso. No le gustaba, y Josué lo deseaba. Josué no decía nada, pero en su corazón él decía: yo quisiera ser el profeta de Moisés. Josué cuidaba y amaba tanto a Moisés que una vez tuvo un muchacho profetizando en el campamento y Josué se paró y dijo: cállense, aquí el único que profetiza es Moisés. Y corrió y fue con Moisés y dijo: Moisés, allá está uno profetizando. Y Moisés le dijo: déjalo, ojalá que todo el pueblo de Dios profetizara. Digamos que era incorrecto, pero la motivación era Moisés. O sea que le cuidaba las espaldas a Moisés. De igual manera aquí, Jacob no tenía necesidad de engañar a su padre. No tenía ninguna necesidad. Pero vemos que por el deseo de ser bendecido, por ejemplo, hijo de Dios, hija de Dios, solo usted conoce su corazón y Dios. No es malo que desee ser bendecido por el Creador. Sí, aleluya. No tiene malo, no es mala idea. Desear que Dios le visite. Eso tenía Jacob. Yo voy a decir, Esaú fue que le puso el nombre de suplantador a Jacob, y todos comenzaron, los predicadores, y llaman a Jacob el suplantador. Él nunca suplantó a Jacob. ¿Cómo su padre, un judío, hijo de Abraham, le iba a poner como nombre a un hijo suplantador? No, Jacob significa paz, tranquilidad, serenidad, no pleito. Por eso dice que Jacob era varón tranquilo, que le gustaba vivir en las tiendas. O sea que Jacob era que le gustaba cocinar. No quería ser cocinero, pero a él le gustaba matar sus cabritos y guisarlos a su forma. Esaú, su hermano, no le gustaba, se ponía las botas de trabajo, se iba al campo con flechas, con arco a matar venados. Pero Jacob en su corazón desde pequeño deseaba ser bendecido por Dios, y por eso de alguna forma
él investigó y descubrió, oh, el primogénito lo va a heredar todo. Yo no sé, Esaú no se puede llevar todo, dijo. No, yo quiero ser bendecido. Y peleó por la bendición. Miren, nosotros, hoy usted puede estar sano, que no sabe el día de mañana. La vida, dice Santiago, es como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Hoy tiene fuerza. No tiene fuerza para Dios, tiene fuerza para el trabajo, para otras cosas. Pero no se confíen. Yo no estoy diciendo que no se esfuerce para trabajar. Lo que estoy diciendo, si se esfuerza 100% para el trabajo, haga un esfuerzo de otro 100% para Dios. Entonces, Rebeca, yo me imagino como las mujeres que son tremendas. Rebeca de alguna forma que escuchó que Isaac le dijo a Esaú, prepárame la comida que a mí me gusta. Pero toma tu aljaba, no agarres de los cabritos que están allá afuera. No, toma tu aljaba, o sea, el bolso donde se meten la flecha y tu arco, y sal al campo y caza un venado o un cabrito y lo cargas, o sea que es una ofrenda de alto precio, lo tienes que traer cargado aquí a la casa, bueno, descuartizado y me haces el piso como a mí me gusta. Y Rebeca lo escuchó. Y como estaban divididos, llamó a Jacob y le dijo, oye que tu padre va a bendecir a tu hermano Esaú. Y le dijo que Dios nos libre de eso. Si estos que eran patriarcas tenían problemas matrimoniales, ¿cómo usted y yo no vamos a tener problemas? El asunto es que ni el problema, ni lo que sea, que usted siga. Y Dios no me bendijo este mes, pues sigo el próximo mes. Dios no me bendice, pues voy a seguir perseverando. Dios no me bendice, voy a seguir esperando. Hasta que llegue la bendición. Eso era Jacob. Porque todo su sufrimiento no fue por carnal o por mentiroso. Parte de su sufrimiento fue por perseverar hasta el final. Siguió confiando en Dios, hermano. Versículo 5, miren. Dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló con Jacob su hijo, diciendo, yo oí a tu padre. Entonces, aquí Jacob, de todos modos, él engañó y mintió a su padre Isaac. Eso sí no se lo perdonó Dios. Yo le digo, va a pagar las consecuencias. Si nos saltamos al versículo 9, mire lo que le dice, mire la estrategia de Rebeca. Fue Rebeca la que convenció a Jacob. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Número 1, Jacob no cocinó, él cocinaba, pero en esta ocasión Rebeca le cocinó, porque le dijo, yo conozco el toque, el sabor que a tu padre le gusta. Yo sé cómo le gusta, qué clase de salsa le gusta,
Yo sé cómo tiene que ir la cebolla. Versículo 10. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Pero a esa mentira y a ese engaño, Jacob, como era tremendo, le aumentó algo. Pero las fuerzas del cielo hicieron como que no dieron nada, porque la motivación era ser bendecido. Mire, estamos en el 2026, estamos ahorita en una generación moderna. Estamos ahorita en el 26 viviendo una generación de actualización, todo se actualiza, todo se moderniza, pero aunque esta sea una generación de tecnología avanzada, con todo y eso se puede caminar por la fe con Dios. Se puede ser bendecido con Dios. Se puede vivir para Dios. Porque Dios, hoy lo que ha sacado de nosotros, Dios no nos ha sacado del mundo. Jesús le oró y dijo: Padre, no pido que nos saques del mundo, sino que lo guardes del mal que hay en el mundo. Lo que saca a Dios del mundo, lo que usted tiene que sacar del mundo es su corazón. Ya ustedes podemos ir a hacer una buena carne asada al parque y llevar mucha bebida, pero con el corazón cerca de Dios. No que un padre y hermanos que se olvidan y en el padre están frustraditos. Es lo que le digo, que son mezclados. Dicen, pero no me pasa nada y estoy bien. Bueno, estuviera mucho mejor. No, santo. Saltémoslo y con esto voy a cerrar ya. 18, verso 18. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: He de aquí, ¿quién eres, hijo mío? Oiga el 19. Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú. Eso fue terrible, hermano. Pero Jacob, como diciendo: yo me la voy a jugar. Jacob tenía temor y le dijo a su madre Rebeca: no, madre, porque no vaya a ser que mi padre me descubra y en vez de bendecirme me maldiga. Y Rebeca le dijo: si eso pasa, que la maldición sea sobre mí. Y así hubiera hecho, así hubiera pasado. Entonces llega Jacob, como Isaac estaba ciego, ya no miraba. ¿Quién eres? Y Jacob le dice: yo soy Esaú. Isaac dice: pero me parece que esa es la voz de Jacob. No, padre. Jacob está allá bañándose. Yo soy Esaú. Me gusta esto, hermano. Mire, tiene que ser un guerrero y una guerrera con la bendición de Dios. Que nada lo saque. Que nada lo aparte. No viva mezcla. Sea genuino. Verso 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Le mintió. Se
Isaac dijo, pero ¿cómo es posible? Tan rápido, fuiste a cazarlo, regresaste, lo degollaste, lo cocinaste. Y entonces Jacob hizo la voz espiritual y le dijo, Padre, porque tu Dios me dio la mano y solo salí y la primer flecha que lancé dio en el blanco y me traje el venado o el cabrito. Y la bendición, su presencia manejó mis manos y de una u otra forma, aquí está lo que tú querías. Entonces Isaac le dijo, acércate, hijo. Isaac lo tocó de los brazos y del cuello, porque Isaac sabía que Jacob era lampiño y Esaú era velludo. Pero Rebeca le había puesto a Jacob pieles de cabra en la mano y en el cuello. Y cuando Isaac tocó pelo, vello, y dijo, la voz es la voz de Jacob. Pero las manos, los brazos y el cuello son de Esaú. Sí, padre, le dijo a Jacob, bendíceme. Entonces, Isaac lo bendijo creyendo que era Esaú. Él estaba ciego, pero el cielo no estaba ciego. Entonces, el Espíritu de Dios puso las palabras y no permitió que le diera la bendición más importante. Porque hay cosas en Dios que para recibirlas hay que estar alineados con Él. Para recibir bendiciones terrenales no necesita mucho alineamiento. Pero para ser un hombre de pacto, una mujer de pacto, para ser un hombre o mujer de revelación, de sabiduría, necesita que el corazón esté alineado con el cielo. Aleluya. Sí, Señor. Verso 25, usted puede leer esta hermosa historia. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó y Isaac comió. Y después dice, punto y coma, dice, le trajo también vino y bebió. No le pidió vino, pero le llevó vino. Sí, Jacob no era tan bueno, le dio vino para que tomara, para que se pusiera un poco alegre y se acelerara en bendecirlo. No vaya a ser que mi padre reaccione, mejor lo emborracho primero. Santo Dios. En el 26, y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora, acércate, hijo mío, y bésame. Acércate, hijo mío, le dijo, y bésame. Aleluya, Santo Dios. Quiero sentir tu amor. Entonces el Espíritu Santo ahí se activó. Verso 27. Con esto voy a terminar. Verso 27. Y Jacob se acercó y le besó. Ojo, y olió el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, ya esto es lo que le digo, hermano. Lo bendijo con bendiciones terrenales. Su boca se habló y comenzó a soltar bendiciones, pero su boca estaba siendo guiada por el cielo.
Entonces le dijo en el 28, perdón, el 27 dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Entonces en el 28 le dije, Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. ¿Lo dio? Fueron bendiciones terrenales. Lo bendijo con la bendición del trigo, con la grosura de la tierra. Lo bendijo con mosto, o sea, con viñedos para producir vino. Pero esa bendición fue legal. Pero esa no era la bendición que buscaba Jacob. No, Jacob buscaba la bendición que lo conectara con Dios, la bendición que lo activara para entrar él en pacto con Dios. Fue tanto que Jacob dijo, mi hermano ya me puso suplantador y me llama suplantador, y peleó con el cielo para que se le quitara ese nombre y se le pusiera un nombre de acuerdo a su diseño, de acuerdo al propósito. 29 le dije, sirvan de pueblos, o sea que le dio gobierno, autoridad sobre pueblos, tierra, y naciones se inclinen a ti, eso es aquí en la tierra, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. O sea que le dio autoridad espiritual, pero aquí en la tierra sobre asuntos terrenales. Luego le dice, maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Eso tiene que ver con la tierra, es una protección para su vida. Aleluya, amén, mi hermano. Con esto voy a terminar. La bendición que le dio fue una bendición como padre biológico. Esa bendición, que te sirvan los pueblos, abundancia de trigo, de mosto, que el rocío caiga sobre ti. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren, protección. Eso es el deseo de un padre biológico hacia su hijo. Eso es como padre o madre, usted eso desea, que a su hijo le vaya bien, que tenga comida, que tenga trabajo, que tenga una buena familia, etcétera y etcétera. Lo bendijo como padre biológico. Pero Esaú no buscaba la bendición como padre biológico. Jacob buscaba la bendición como padre espiritual. Jacob buscaba la bendición de él como su cobertura espiritual. Porque Jacob sabía, una cosa es mi padre biológico y otra cosa es mi padre espiritual. Como padre espiritual, él miraba a Isaac como su cobertura. Y él quería la bendición de su cobertura espiritual. Por eso usted como padre, como madre biológica, usted puede bendecir a sus hijos. Sin duda alguna. Los puede bendecir con un buen trabajo. Usted lo bendice con un buen trabajo diciéndole, hijo, deseo que tengas un buen trabajo. Y le declara palabras. Esa es bendición como madre biológica. No como madre espiritual. Usted como padre le puede decir a su hijo, hijo, bésame. Después de que le dé una declaración de palabras de bendición, le puede decir, bésame para que se active la bendición. ¿Está conmigo? Póngase de pie.
Póngase de pie. Póngase de pie ahí donde está. En el nombre de Jesús. Entonces, como padre biológico, ¿tiene alguna unción profética sobre su vida usted? Algunas son madre y al mismo tiempo padre. Hay mujeres que son padres, son papá y son mamá. Unas porque no tienen al papá del hijo y otras porque el esposo es flojo. Entonces ella los corrige, ella los educa, ella los regaña, ella los lleva para la escuela, los va a traer, los maltrata, les pega, no les pega, y el padre, como tú digas, amor. Pero todos tienen una unción, una autoridad como padre y madre biológica. Está aquí conmigo. Entonces Jacob lo bendijo como padre biológico. No es malo, era bueno de todos modos. ¿Quiere levantarlo de sus manos usted que es padre y madre? Active por la fe la unción biológica como padre biológico. Aleluya. Y los que no son papá ni mamá, oren por mí. Levante su mano y traiga a su mente el primer hijo, al mayor, después al segundo, después al tercero, o ponga a los tres delante de usted. Reciba la autoridad en el nombre de Jesús. Esa bendición no tiene que ver con ser espiritual o ser carnal. Si es espiritual, los puede bendecir como padre o madre biológica. Y si es carnal, también usted los puede bendecir biológicamente como padre biológico, madre biológica. Puede bendecir a sus hijos. En el nombre de Jesús. Lo que no puedes activar promesas, lo que no puedes transferirle bendiciones espirituales. Bendiga a sus hijos, bendígalos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus hijas. Oh, gracias, Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret. Las dos coberturas son importantes. Por eso hay casos de muchachos, muchachas que dejan a sus padres para hacer su propia vida. Les va mal. Porque se necesita una cobertura biológica y una cobertura espiritual. Las dos son necesarias para que le vaya bien en la vida a un hijo o a una hija. Señor, díselo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendígalo con el rocío del cielo a sus hijos. Dígalo así como dijo Isaac. Bendígalos con el rocío del cielo. Dígale a sus hijos, Dios les dé el rocío del cielo. Wow, dígalo con fe. Párese allí como un hombre y una mujer de fe. Dígale a sus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que las grosuras, que la abundancia de la tierra de Cleveland, que la abundancia de las cosas buenas de Cleveland sean bendecidos. Levante su mano, ya con que tuviera su hijo allá al frente. Si tiene 3 o 4, los 4 enfrente de usted mentalmente. En el nombre de Jesús, dígale a sus hijos que Dios les dé la abundancia que tiene esta ciudad. En el nombre de Jesús. Diga abundancia de trigo, abundancia de mosto.
y abundancia de las grosuras de la tierra. Se refiere a la abundancia vegetal. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, dígale, hijo, hija, que te sirvan pueblos. Eso quiere decir, hijo, te bendigo, que el Dios del cielo te bendiga para que seas cabeza y no cola. Eso no depende de que sea usted espiritual o carnal. Si es espiritual, Dios acepta. Si es carnal, Dios acepta esa bendición sobre sus hijos en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dígalo con fe, y con esto cerramos antes de aplaudir. Levante sus dos manos y dígale a sus hijos que Dios bendiga a los que te bendigan. Así, atreva. Hágalo con atrevimiento, sea atrevido, atrevida. Dígale, Jehová Dios bendiga a los que te bendigan. Que Jehová Dios maldiga a los que se oponen contra ti. Eso es lo que quiere decir. En el nombre de Jesús, diga, toda persona que se levante contra ti, yo te declaro, hijo, hija, que el cielo peleará a favor tuyo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Da un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Uy, nos tardamos así rapidito. Vamos a recoger nuestras ofrendas y vamos a recoger los diezmos. Cada quien dé como propuso en su corazón, o de acuerdo a lo que recibió de Dios en